Muy buenas a todos y a todas. Vamos con el segundo vídeo del primer tema. Vamos a dedicar este vídeo a poner ejemplos de lo que sería una función definida a trozos. Y una función definida a trozos es aquella función que tiene distintas expresiones algebraicas según el dominio de definición de cada una de esas expresiones, ¿vale? La mejor forma de explicar lo que es una función definida a trozos, pues es poner ejemplos. Función definida a trozos. Vamos a empezar con un primer ejemplo, que sería esta de aquí. X cuadrado más 2x más 1 si x es menor o igual que 0. 1 si 0 es menor que x menor que 4 y x menos 3 si x es mayor o igual que 4. Bien, fijaros, ¿qué hacemos normalmente nosotros con las funciones definidas a trozos? Es representarlas gráficamente. Y para representarlas tenemos que hacernos a la idea de que aquí tenemos tres tipos de funciones. Una primera, que es una función cuadrática, una segunda es una función lineal y una tercera que es una función también lineal, ¿vale? La segunda, al ser una función constante, va a ser una función paralela al eje X. Pero bueno, ahora la dibujaremos. Entonces, para dibujar la primera, y igual a x cuadrado más 2x más 1, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Pues su dominio de definición. Y como su dominio de definición es el que tenemos aquí, x menor o igual que 0, al hacer la tabla XY para dibujarla, simplemente voy a poder darle a la x valores negativos. El valor que aparezca aquí, el 0, siempre hay que ponerlo para que nosotros sepamos en dónde empieza o en dónde acaba la función. En este caso sería en dónde acaba la función, ¿vale? Entonces, el 0, el valor que aparece ahí, lo vamos a poner siempre en la tabla, siempre. En este caso lo ponemos aquí. Y ahora, si recordamos de cursos anteriores, para dibujar una parábola, lo primero que calculábamos siempre era el vértice de la parábola. Bueno, pues vamos a calcular la x del vértice. La x del vértice es menos b partido de 2a. En este caso sería menos 2 partido de 2, que es menos 1. Fijaros, coincide que el menos 1 pertenece a ese dominio de definición. Entonces, al pertenecer lo puedo meter en la tabla. Si no perteneciese, no podría meterlo en la tabla. ¿De acuerdo? Eso es importante, ¿eh? Calculo el vértice de la parábola y tengo que verificar si pertenece o no al dominio de definición. Bueno, para hacer una parábola necesito por lo menos 3 puntos. Ya tengo 2, que serían dónde va a acabar y cuál es el vértice. Y voy a darle otro valor más, que sería el menos 2, para dibujarla. Entonces sustituyo la función, los valores de x en la función. Para 0 sería 1, para menos 1 sería menos 1 al cuadrado, que es 1, menos 2 sería 0. Menos 1 al cuadrado, 2 y menos 2 está bien. Y para menos 2 sería 4 menos 4 más 1, 1. Bueno, pues con esos tres valores ya estaríamos en condiciones de representar esa parte de la función. La vamos a dejar ahí, después representamos todo junto. La función igual a 1 es muy fácil de representar. Va a ser una recta horizontal a la altura del 1. Pero bueno, podemos hacer una tabla XY. Acordaros que el valor de aquí y el valor de aquí siempre aparecen en la tabla. Es decir, el 0 y el 4 van a aparecer para saber dónde empieza y dónde acaba. Después ya veremos si esos valores los alcanza o no en función de cómo sea la función, ¿no? En este caso, fijaros que como aquí no hay igual, pues para x igual a 4 no se tomaría aquí. Entonces nosotros eso lo vamos a representar con un punto abierto, por ejemplo, en la gráfica. En este caso no tiene mucha ciencia. Si fuera una recta, sabéis que siempre recomiendo dar 3 puntos para representarla, para descartar errores. Como sabemos que es una recta horizontal a la altura del 1, pues con 2 puntos nos sobra. Y por último,
la recta igual a x menos 3, en donde este valor de aquí, este valor de aquí hay que ponerlo siempre en la tabla, pues pongo el 4 y necesito dos valores más. Voy a poner el 5 y el 6. ¿Vale? Sustituyo en la ecuación y sería aquí 1, 2 y 3. Y con estos datos estamos en condiciones ya de hacer nuestra gráfica. Entonces hacemos nuestro eje de coordenadas. Y fijaros, para no perdernos, yo os recomiendo que hagáis, como la función se rompe en el punto 0 y en el punto 4, que dividáis la gráfica en esas zonas, ¿no? El punto 0 está ya representado por el eje Y y el punto X igual a 4, 1, 2, 3, 4, estaría aquí. Lo voy a dibujar de verde esto. Uepa. ¿Qué significa esto? Significa que la primera función va a estar dibujada en esta parte de aquí, hasta aquí. La segunda función va a estar dibujada en esta zona de aquí. Y la tercera función, vamos a hacerla en otro color, va a estar dibujada en esta zona de aquí. ¿Vale? Esas serían las tres zonas en donde estaría la función. Vamos a borrar esto y vamos a empezar a dibujar la función con los puntos que calculamos previamente. Entonces, para la primera parte, para x igual a 0 la y vale 1, es decir, si esto es 1 pasaría por aquí. Para x menos 1 la y vale 0, pasa por aquí. Y para x menos 2 vale 1, con lo cual pasa por aquí. Sabemos que, fijaros, en el punto 0 sí que lo coge ahí la función, con lo cual aquí sería un punto cerrado, aquí. Este punto de aquí sería un punto cerrado, si no sería un punto abierto. Y como sabemos que es una parábola, pues esto va a hacer algo así. Hasta aquí. ¿Vale? Esa sería la primera parte. La segunda es una función que empieza en 1 y acaba en 1, una recta horizontal. Luego tiene continuidad. Su gráfica sería algo así, pero aquí, de momento, hasta que nos fijemos en la tercera parte de la función, habría que dibujar un punto abierto, porque el 1 no lo coge. ¿Vale? Entonces, al no cogerlo, fijaros que no coge ni el 0 ni el 4, ¿vale? Entonces, al no coger ni el 0 ni el 4, habría que poner punto abierto aquí y aquí. ¿Por qué aquí, en este segundo, por qué no se pone el punto abierto? Bueno, porque el punto cerrado estaba dibujado de la primera parte de la función. Que es lo mismo que va a pasar ahora aquí. Y es que este punto abierto, como el 4, 1 está en la otra función, es decir, esta va a ser una función continua que sí que lo coge, como veis aquí, entonces ese punto abierto se va a convertir en un punto cerrado. Y lo otro sería, para 5 sería 2, o sea, por aquí más o menos. Y para 6 sería 3, más o menos por aquí. Sería una recta tal que así. Y esa sería la gráfica de la función esta definida a trozos. Recordad que lo importante es, cuando se trata de rectas no tiene mucha ciencia, con 3 puntos llegan y se acabó. Cuando se trata, con 2 se podría también dibujar, si tenéis cuidado en las cuentas. Cuando se trata de parábolas hay que calcular, el vértice, comprobar que el vértice esté en el dominio de la parábola. Si está, se pone en la tabla, si no está, no se pone. Eso lo que significaría es que si estuviese en la tabla, ¿vale? Lo que pasaría es que vamos a ver la forma de la parábola, y si no estuviese, simplemente vamos a ver una rama de la parábola, sin llegar a ese máximo o a ese mínimo, ¿vale? Esto de aquí lo voy a borrar. Pues nada más en este vídeo. Lo que nos quedaría del tema sería simplemente definir lo que es la composición de funciones y lo que es la inversa de una función y ver cómo se calcula. Pues un saludo a todo el mundo.